Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Isabel Benítez y hoy vamos a hablar de infecciones. Infecciones es un tema de fundamental importancia para nosotros, los instrumentadores quirúrgicos, porque va a representar un desafío al que vamos a hacerle frente durante toda nuestra vida profesional. Primero vamos a definir el concepto. Se denomina infección a la invasión de microorganismos patógenos dentro de un ser vivo, dentro de un organismo. En relación a un paciente, a esta persona con un problema de salud que ingresa con una dolencia para ser atendido en un centro sanitario, vamos a considerar a las infecciones como presentes al ingreso y como hospitalarias. Las presentes al ingreso son aquellas que el paciente trae consigo, trae previamente a ser atendido en la institución. Y las hospitalarias son aquellas infecciones que el paciente adquiere en la institución. El paciente ingresa para ser atendido y tratado por su patología o su problema de salud puntual y durante su estadía se contagia. Contrae esta enfermedad por un manejo incorrecto, por una maniobra inadecuada. La infección hospitalaria, si nos remitimos a la bibliografía, se clasifica en cruzada y ambiental. La cruzada, nosotros hablamos de infección hospitalaria cruzada cuando se transmite de un paciente a otro o de un paciente a un personal de salud y viceversa. Es una transmisión que se da entre personas. Como ejemplo, un médico que atiende a un paciente que no se higieniza las manos cuando termina de atenderlo y procede a atender al siguiente. En el caso de la infección hospitalaria ambiental, la transmisión se produce porque hay un contacto del paciente con algún objeto que está contaminado. El ejemplo en este caso podría ser un paciente al que está internado y se le coloca para medirle los signos vitales, la temperatura, se le coloca un termómetro y a este no se eliminaron los microorganismos que puede llegar a tener. En esta pandemia hay una conducta que ustedes conocen y que fue esencial para prevenir y para reducir el riesgo de infecciones, que es el lavado de manos, la higiene de manos y de superficies de contacto, junto con el cumplimiento de numerosas normativas de prevención, pueden salvar vidas. Los instrumentadores quirúrgicos somos partícipes de estas medidas, somos responsables de implementarlas. Y a estas medidas, además del lavado de manos, nos vamos a referir a la antisepsia, a la desinfección y a la esterilización. Bueno, entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos antisepsia? La antisepsia es un procedimiento, es un proceder, una manera de hacer algo. Es qué hacer, cómo actuar y con qué realizarla. Les cuento como información que la piel es el órgano más grande del cuerpo y dentro de las principales funciones está la de protegernos ante los agentes patógenos del medio ambiente. Con la antisepsia se elimina la mayoría de los microorganismos de un ser vivo. ¿Y cómo se realiza? Mediante la aplicación de compuestos químicos a los que vamos a denominar antisépticos. Dentro de los más habituales vamos a encontrar el povidona iodo, al gluconato de clorexidina y al alcohol. Siguiendo con las medidas implementadas para el control de infecciones, nos vamos a referir al término desinfección. ¿Y qué es la desinfección? Es un procedimiento por el cual eliminamos la mayoría de los microorganismos de un objeto. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la aplicación de compuestos químicos a los que vamos a llamar desinfectantes. El otro término que vamos a aprender hoy respecto de estas medidas tendentes a controlar las infecciones es el de esterilización. Un objeto al que sometemos a un proceso de esterilización se convierte en estéril, es decir, mediante un procedimiento de esterilización se eliminan la totalidad de los microorganismos de un objeto
a través de la aplicación de métodos físicos o químicos. Entonces, ¿cómo sabemos qué objetos debemos desinfectar o qué objetos debemos esterilizar? Esta es una pregunta que nos hacemos los instrumentadores quirúrgicos durante toda nuestra vida profesional, ya que es importante discernir y tomar la decisión de cuál es el proceso adecuado al cual debemos someter a un objeto antes de ser utilizado en un paciente. Un microbiólogo llamado Spalding clasificó los objetos en tres categorías: objetos críticos, objetos semicríticos y objetos no críticos. Los objetos críticos conllevan un alto riesgo de infección en el paciente si estos objetos se contaminan con algún microorganismo. ¿Por qué decimos que tienen un alto riesgo de infección? Porque estos objetos son los que están en contacto o con el torrente sanguíneo o con cavidades que normalmente son estériles en el organismo. Estos objetos deben siempre usarse estériles, deben siempre estar sometidos a un proceso de esterilización antes de su uso. Los objetos semicríticos conllevan un riesgo intermedio de infección en el paciente si estos objetos se encuentran contaminados con algún microorganismo. A estos objetos debemos someterlos a un proceso de desinfección de alto nivel antes de su uso. Son los que se ponen en contacto con mucosa sana o con piel no intacta. Por último, los objetos no críticos conllevan un bajo riesgo de infección en el paciente si se contaminan con algún microorganismo. Y estos objetos deben ser sometidos a un proceso de desinfección de nivel medio o de nivel bajo. Como vimos con anterioridad, los desinfectantes son compuestos químicos. Estos eliminan la mayoría de los microorganismos y se aplican sobre objetos inanimados. Hay una amplia gama de compuestos químicos con diferentes características y usos. Si vamos a clasificarlos según el nivel de efectividad, vamos a hablar de desinfectantes de alto nivel, desinfectantes de nivel medio y desinfectantes de nivel bajo. Los desinfectantes de alto nivel eliminan todas las bacterias, virus y hongos y algunas esporas. Estos desinfectantes de alto nivel son los que habitualmente en un centro quirúrgico conocemos como ortoftalaldehído al 0,55, glutaraldehído al 2% y ácido peracético al 0,2%. Estos son los desinfectantes de alto nivel que habitualmente van a ver ustedes en un quirófano. Eh, la acción de estos desinfectantes es por inmersión, o sea, se sumergen el instrumental o los objetos a desinfectar en un medio líquido a bajas temperaturas. En la plataforma van a ver que hay un video de desinfección de alto nivel de instrumental que está muy completo y es muy gráfico. Después tenemos los desinfectantes de nivel medio. Estos desinfectantes eliminan casi todas las bacterias, virus y hongos, pero no eliminan esporas. Así que estos desinfectantes son utilizados para la desinfección de superficies, paredes, pisos en un centro quirúrgico. Los utilizados son el hipoclorito de sodio y el alcohol etílico, entre otros. Luego tenemos los desinfectantes de bajo nivel. Estos casi ya no se utilizan porque solo eliminan bacterias, virus y hongos, pero los menos resistentes, y además no eliminan esporas. Los ejemplos que les vamos a dar son el DG6 y el Spadol. Recordando el concepto que vimos con anterioridad, con la esterilización empleamos métodos físicos o químicos. Con ellos eliminamos todos los microorganismos, incluidas las esporas bacterianas, de todos los objetos que estén en contacto, ya sea con tejido sanguíneo o con cavidades estériles del paciente. Estos objetos decimos que tienen la categoría de críticos, por lo tanto deben someterse a un proceso de esterilización.
Como tenemos que tener en cuenta múltiples variables en este proceso, para poder verificar su eficacia, los instrumentadores quirúrgicos controlamos que este proceso se realice y utilizamos indicadores de esterilización. A estos indicadores también los llamamos testigos y pueden ser mecánicos, químicos o biológicos. Los mecánicos están presentes en los aparatos esterilizadores. Estos pueden ser válvulas, termómetros o cronómetros. Dentro de los indicadores químicos tenemos a las cintas engomadas o a las tiras que estas se colocan junto al objeto a esterilizar y en el caso de que el proceso haya sido exitoso, estas tiras cambian de color. Después tenemos a los indicadores o testigos biológicos y estos se colocan junto a la carga, junto con la carga, no están adentro de la caja o del contenedor o del paquetito. Se utilizan envoltorios para proteger al objeto que debe permanecer estéril desde que se lo introduce en el equipo esterilizador hasta que es transportado hasta el quirófano para su posterior uso en el paciente. Ustedes imaginen que un objeto que ingresa al equipo esterilizador sin el envoltorio correspondiente no va a poder conservar su condición de estéril. ¿Por qué? Porque el personal de esterilización que lo retira lo va a tomar con las manos para su traslado. Entonces va a perder la condición de estéril. Un objeto envuelto en un paquete sí va a permanecer estéril, en tanto y en cuanto éste conserve la integridad del envoltorio. El envoltorio, ¿qué hace? Protegerlo de toda contaminación o de contacto con polvo, con suciedad. También tenemos que tener en cuenta aspectos como las condiciones de transporte, de almacenamiento. No es lo mismo tomar al objeto estéril, tomar el paquete envuelto con las manos delicadamente, que arrastrarlo y con el riesgo de producirle roturas o desgarros accidentales. Los envoltorios pueden estar compuestos por distintos materiales. Los que son más utilizados son las telas, que pueden ser tejidas o no tejidas, el papel, que puede ser de grado médico o papel crepé de grado médico, los polímeros, que pueden ser el polietileno de baja densidad, el Tyvek o la tela no tejida, y los contenedores rígidos. Los contenedores rígidos pueden ser multiperforados o pueden tener una trama lisa, o sea, pueden ser no perforados. En la actualidad contamos con varios métodos de esterilización. El instrumentador quirúrgico deberá tomar la decisión de seleccionar el adecuado para cada objeto crítico. Para poder hacerlo, deberá verificar primero que el objeto esté limpio y seco para evitar alteraciones en el resultado final. Los más utilizados a nivel hospitalario son el calor húmedo, el calor seco, el óxido de etileno y el peróxido de hidrógeno plasmático. Cada uno de ellos comparten factores que combinan el tiempo, hay métodos de esterilización, que el tiempo es más prolongado, que tienen que utilizar un tiempo de precalentamiento, además del ciclo normal. Después, también combinan estos métodos la temperatura, hay métodos que son a bajas temperaturas y hay métodos que utilizan altas temperaturas. Hay otros métodos que combinan el agente esterilizante. Hay agentes esterilizantes que son más tóxicos que otros. Y todo esto son los factores que el instrumentador quirúrgico tiene que tener en cuenta en el momento de seleccionar un método de esterilización. En primer lugar, cuando vamos a esterilizar un objeto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El material de que está hecho, las características que tiene, si es de acero, si es de plástico, de silicona, si resiste a temperaturas altas o si este objeto lo tenemos que utilizar lo antes posible.
De acuerdo a toda esta información, vamos a basarnos para seleccionar el método de esterilización adecuado a este objeto. Después vamos a listar los materiales de empaque compatibles con este método. El envoltorio, el testigo que vamos a colocar junto al objeto y la cinta engomada. Finalmente, utilizamos la técnica de empaque correspondiente y procedemos a realizar el envoltorio. Como dijimos al inicio, los instrumentadores somos responsables y debemos tener el dominio de estos procedimientos para poder contribuir al control de infecciones en nuestro quehacer diario.